Hola, ¿qué tal? Yo soy Bruna y estamos con... Franco, psicólogo de Tolkien. Hoy día vamos a hablar sobre la ludopatía, que es más común de lo que pensamos. Entonces, ¿podrías definirnos con tus palabras qué es la ludopatía? La ludopatía es una forma de adicción Sí. al juego, Ujú, ludo, ¿no? ujú, Cualquier forma del juego, ya sea billar, ya sea videojuegos online, ya sea juegos de mesa, ujú. ya sea... Podría considerarse apostar como el Siento que póker, porque el sí. póker es un juego. Ajá. Entonces también está por ahí, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo es el límite entre una ludopatía y un hobby, por ejemplo? Ok, cuando las actividades cotidianas no se ven afectadas. Por ejemplo, bañarse, dormir, comer, no aislarse, trabajar. Mientras no invadan estas áreas o la invadan lo suficiente como para que sean afectadas realmente, Ujú. podría considerarse que la persona es razonablemente sana, funcional, ¿no? Claro. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los primeros signos de que alguien podría estar desarrollando una ludopatía o adicción al juego? Por ejemplo, el dinero destinado o el tiempo destinado a actividades cotidianas, se les quita esas actividades cotidianas para dárselos o invertirlos en eso, ¿no? Wow. Mm. ¿Y desde qué edad se puede desarrollar? Esto lo digo porque ahora como los niños tienen acceso a Mm, Roblox y en general juegos de online, sí, en los niños es un poco más difícil el diagnóstico en general. porque no tienen relación como con el Correcto. dinero y el tiempo a veces. Yo diría de la adolescencia en adelante, pero sí se puede germinar desde una niñez una adicción que luego va a ser un poco difícil que se desacostumbre, ¿no? O sea, niños no podría identificarlo. Sí se podría, pero es más difícil, ¿no? Tiene que ver mucho con ya a nivel de neurotransmisores, ¿no? El tema de la neuropatía cambia el cerebro, ¿En qué sentido? la adicción a la dopamina. Eso afecta en general, o sea, podrías explicarlo para quizás algún padre que lo esté viendo en la personalidad del niño, en las relaciones del niño. Más que nada a cómo funciona su cerebro, ¿no? Es como una especie de droga. No es Ujú, como que juego para sentirme bien ujú. y luego me dejo de sentir bien, entonces paso por abstinencia, entonces tengo que jugar de nuevo. Sí. Entonces ya se pierde el valor o lo sano de conectar con alguien, salir a jugar, o sea, con otras personas, ¿no? Digamos, juego en el sentido no de conexión a la dopamina, sino que esté relacionado a una construcción social, ¿no? Más profunda, Ujú, más valiosa. ujú. Entonces, ese tipo de cosas ya no causan lo que deberían causar, que es el placer. Claro, y esto que deberías de contarlo, Franco, porque claro, una persona como que no es psicólogo o ha estudiado, entiende que esta generación de dopamina es algo físico, o sea, que realmente altera físicamente tu... Su cerebro, o sea, a nivel de neurotransmisores, cómo funciona, ¿no? Y lo mismo pasa con las drogas, o Ujú. sea, te cambian esa, y entre comillas, la única forma de sentirte mejor es ese cambio que el fármaco ha hecho en tu cerebro, Importante. ¿no? Ujú. ¿Por qué algunas personas son más propensas a desarrollar una ludopatía? Puede ser hereditario, pero el porcentaje es muy bajo. Puede ser ¿Lo hereditario. tienes para comentarlo o no? Precisamente no, es que en general todos los temas de salud mental, todos son hereditarios a cierto punto, algunos más que otros, Ya, pero usualmente siempre es poco el porcentaje. ok. ¿Sí? Ese sería un primer punto, ¿no? El tema hereditario, que es lo que es más propenso. Después, simplemente estar expuesto a los medios, ¿no? Si en casa lo único que hay es eso, no hay nada más, o otra actividad, qué sé yo, la persona puede sumergirse en eso, ¿no? ¿Puede evadirse a través de la ludopatía? Lo que pasa es que la ludopatía es un sistema de evasión en sí mismo. O sea, las personas que evitan sus problemas y que evaden sus responsabilidades o las vicisitudes de la vida, usualmente tienden a ese tipo de conductas. Son conductas evasivas. La adicción. Y en un niño, Es más difícil, ¿no? sí. Porque, ¿cuál es la diferencia entre que esté jugando Y y que entre que estoy esté desarrollando una ludopatía? actividad. Wow. La ludopatía es considerada una enfermedad mental y cómo se clasifican los trastornos psicológicos. Sí, está dentro de las adicciones. No a psicotrópicos o sustancias, Ujú. pero sí a conductas en sí mismas, ¿no? O sea, dirías que tiene un efecto en mi cerebro tal cual las drogas. Similar, muy similar. Qué peligroso. Sí. ¿Cuáles son los factores psicológicos y emocionales más comunes que llevan a una persona a convertirse en ludópata o adicta a algún juego?
Lo que conversamos hace un momento, ¿no? Puede ser un poquito el tema hereditario, pero principalmente es estar expuesto a, ¿no? Que se les ha enseñado como un ejemplo, frecuentar a personas que sí, o que todos los amigos estén en eso, y muy probablemente él también. Lo mismo que pasa usualmente con las drogas, ¿no? Sí, el entorno influencia directamente. Bastante. ¿Y cómo hago yo como persona cercana a alguien que está enfrentándose a esta adicción? Depende del vínculo que tengas con la persona. Por ejemplo, si es un adolescente y los padres, hay un poquito más de palanca, ¿no? Puedes generar normas de convivencia y consecuencias. Ujú. No para erradicarlo necesariamente, sino para disminuir la cantidad, ¿no? Para que es como que irrigue tiempo a sus otras actividades. Sí, Ujú. ya, claro. Eh, porque quitarlo de golpe tampoco es una opción, porque No. podrías comentarnos por qué, o sea, ahí más o menos lo entiendo, pero... Es como una especie de costumbre que si la quitas, eh, puede llegar a ser peor. La persona puede desbalancearse, ¿no? Físicamente. Sí, o sea, más que físicamente, conductualmente, ¿no? Puede haber esta especie de rencor hacia los padres, ¿no? Y puede ser algo bastante traumático. Siempre se recomienda que sea poco a poco, paulatino. Ujú. ¿Y cómo es el tratamiento de, o el proceso de una ludopatía con ayuda psicológica? La disminución en la cantidad de tiempo, ¿no? Ujú. Tareas, es bastante difícil, como todas las adicciones. Sí, Es bastante difícil porque la mayoría de veces las personas quieren, ¿no? Quieren dejar de incurrir en esta actividad. Pero lamentablemente la misma actividad es la que las hace sentir bien. Y por la dopamina del cerebro. también. En general, todas las personas buscan sentirse bien. El tema es que seas un poquito ordenado al buscar sentirte bien, no que busques sentirte bien como sea. Claro. Entonces, el problema es ese, que las personas buscan sentirse bien a veces como sea. Y como sea es esas formas que no son sanas, ¿no? Por lo Ujú. menos en mediano y largo plazo no es sostenible. ¿Cómo afecta la ludopatía en las relaciones familiares y personales? En el área social, Sí, se invade, ¿no? O sea, el juego invade a ese área y muy probablemente te aísles o la calidad de tus relaciones interpersonales, perdón, disminuye. y en un niño, por ejemplo, yo sé que es difícil, pero, Ujú. o sea, si es un niño en el que la mayoría de sus horas está conectado a través de un juego, Es que es un poco más fácil porque, como comentaba hace un momento, hay mayor palanca de decisión con respecto a las normas de convivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces es más fácil decir, ya sabes qué, no te voy a decir que no juegues, pero las reglas en esta casa son puedes jugar de esta y de esta hora. Sácale el juego si quieres, pero no más. Y de esta otra hora se hace esto, esto y esto y esto, ujú, ¿no? sí, Entonces, si no se cumple esto, hay estas consecuencias, ¿no? Entonces es un poquito más fácil el para el control. control del niño. Ujú. ¿Es posible que una persona con ludopatía se recupere completamente o la adicción puede ser manejada de manera crónica? Ah, existen las recaídas y con recaídas significa que la persona no es que no se recupere, o sea, como siempre digo, en salud mental se habla de mejora, Mejora, no sí. de cura. Ujú. No se habla de cura. Contraproducente hablar de cura en salud Ya, mental, ¿sí? Entonces la persona puede mejorar y puede espaciar las recaídas ya. al punto que pueden llegar a esfumarse, Ujú. que no puede haber una recaída no sé, en 15 años, Pero una ¿no? recaída significa el retroceso a un cero o es simplemente una recaída. Es una recaída. A ver, si uno está caminando y se Ujú, cae, ¿ha retrocedido en distancia? ujú. Lo digo porque la gente a veces No. juzga recaídas y digo, pero este es un proceso. Correcto. El hecho de que haya habido una recaída después de una mejora no es lo mismo que comenzar de nuevo, porque tú ya sabes cómo afrontar el problema, ya has pasado por la experiencia. Y cuando te levantas, es como los resfriados, ¿no? Sí. Tu cuerpo sabe, ya está familiarizado a ciertos virus, a ciertas bacterias, que ya, como ya pasaste, si el mismo virus te ataca, ya no te enferma. Ujú, Siempre es uno nuevo, ujú. ¿me entiendes? Sí, o sea, Entonces es igualito, es como eso. Entonces la idea no es, ya, desaparezco las recaídas y mejoro, perdón, claro, y me curo. No, no es eso, es espaciar, o sea, que sea cada vez menos frecuente una recaída, ese es el mejor escenario. sí, genial. ¿Y el tratamiento farmacológico tiene lugar en un tratamiento de ludopatía?
¿Es necesario? ¿Se recomienda? Algunas veces sí, sobre todo con comorbilidad. La comorbilidad es presencia de dos trastornos o dos enfermedades en simultáneo en la persona, no solo uno. Entonces, de repente hay ludopatía acompañado con adicción a sustancias, por ejemplo, ¿no? O ludopatía acompañado de cualquier otro trastorno. Ujú. Entonces, no estaría de más, no sería usual, la principal vía es la terapia, Ya. pero en algunos casos sí amerita, ¿no? Por cierto control. Por ejemplo, si el tema de impulsividad o agresividad está ligado al tema de ludopatía, entonces sí, no sería bueno. ¿Cuál es el papel de la educación sobre un juego, sobre tipos de juegos en general responsable? ¿Tipos de juego o formas de jugar de manera responsable? Formas de jugar de manera responsable. ¿La educación en el sentido del colegio o de la En universidad? general, como sociedad, o sea, Más que nada, entonces yo lo vería como en- una... por ejemplo, ¿qué piensas? Porque sé que en países como España o Ujú. otros están prohibido el tema de las apuestas, por ejemplo, deportivas. Ok. ¿Estás de acuerdo con la prohibición, con el control, con la educación? Eh, Tal vez en zonas o población vulnerable podría ser una buena idea y tal vez a corto plazo. Pero el tema de la prohibición es como lo que pasó en Uruguay con el tema de De el las... cannabis. Ujú. Entonces, Iba a decir marihuana. hay razones por las que sí, hay razones por las que no, pero reducir el tema yo no lo veo nada de malo, pero tal vez llegar hasta el punto de prohibirlo no estaría tan seguro, no estaría tan seguro. Tendría Sí. que revisarse las características, ¿no? De la Ujú. población, el gobierno, la cultura, todo eso. ¿Y qué recomendación o comentario le dejarías a alguien que está identificándose o entendiendo que quizás está en un proceso de ludopatía? Ah, que como cualquier otra adicción, no piensen que necesariamente están en control siempre, porque el peor, o sea, el error principal es, no, 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 yo lo puedo dejar si quiero. Ujú. Ok, demuéstralo. Ponte 30 días o 21 días. A 30 días y ver, 21 días es como un indicador. claro, a ver, ¿vas a poder? La gran mayoría no puede. Entonces, si realmente puedes, no te cuesta nada 3 semanas. Ujú. Demuéstralo, ¿no? Identificarlo y de Ujú. ahí tomar las ayudas o... Claro, ¿no? Que puedan ellos contrastar. Ah, o sea, aún así las personas dicen, no pude, ¿no? Pero ya no importa. O sea, pero eso es negligencia, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, subestimar el tema, ese es el principal error, subestimarlo. Genial. Para cualquier pregunta o comentario nos los pueden dejar aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.